Seguimos en La Boca, ya tiene dientes, 23 grados 4 la temperatura, el cielo está nublado, 9:39 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en La Boca, ya tiene dientes, esta vez con una cortina distinta, pero bueno, aún así el ambiente histórico nos invade. Está con nosotros Libertad. Hola Libertad, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebas, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Bueno, hoy me toca venir a mí y hablar sobre la novela histórica. ¿Por qué vengo a hablar de la novela histórica? Porque este último tiempo es como dice si bien la venta de libros, como fue la noche en las librerías y todos sabemos, ha bajado durante este último tiempo, la realidad es que la venta de novelas históricas ha aumentado. Se venden muchas más novelas históricas en estos últimos 5 años que lo que se vendieron durante bastante, como 2 décadas atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente, ¿qué pasó, no? ¿Qué hubo? Primero que explotó la novela histórica como bestseller, así como que ahora todos los bestsellers son novelas históricas. Empecemos por una gran escritora argentina, Florencia Bonelli, con Indias Blancas. Ya de por sí fue cuando apenas sacó 3 libros, el 1, el 2 y La Vuelta de Raquel. Tiene todas las 3 están en los primeros puestos de venta. Y después, bueno, continuamos con un montón de novelas históricas que se fueron vendiendo. Uh-huh. Ellas son las principales, sobre todo una mujer, primero y principal, ¿no? Ya que estamos con el 8 de marzo y demás. ¿De qué se trata una novela histórica? Justamente, una novela histórica, a diferencia de un hecho histórico, es una obra de ficción que recrea un periodo histórico con personajes y eventos no ficticios. O sea, hay eventos que son reales. El Señor de los Anillos no entra. No entra. Esa es ciencia ficción prácticamente. Y Harry Potter tampoco. Y el otro, el de ¿cómo es el que es todo muy sexual? ¿Grey? Las 50 sombras. No, tampoco. Sí, en realidad entran, pero en la parte en donde se puede hablar de una que está ambientada históricamente. Si bien Grey está ambientada históricamente. A ver, nosotros lo leemos y para nosotros es actualidad, pero dentro de 20 años esa novela va a estar ambientada históricamente, porque corresponde y está anclada en un tiempo determinado. Si la vemos, o sea, ahora es actual, o sea, los personajes es una novela también, no tiene nada de historia y no tiene nada de histórico porque justamente tampoco vamos a ver que no tiene documento, no tiene fechas importantes, los personajes son todos ficticios, pero en realidad está ambientada históricamente. Porque esto de vivir en una ciudad, de representar en la metrópoli, representar esto de viajar en subte o en tren o en el metro, como ellos le dicen, es una novela prácticamente ambientada. Se me vino una ahora, Operación Masacre. ¿Eso qué es? Y está como... Esa es una novela, también es una novela histórica. Es una novela histórica porque si bien recrea un evento que fue real y no tan real también, porque hay bordes en donde los límites siempre, uno depende cómo los mire. Uh-huh. Pero en realidad... O se puede decir que también es una historia novelada. ¿Pero qué pasa en la historia novelada? Ahí sí aparecen elementos más de la novela, pero no incluyen elementos de la ficción. ¿Se entiende? A ver, sí. Cuando una cosa es una novela histórica, que sí tiene personajes y eventos que no son ficticios, y otra cosa es una historia novelada, que es el hecho histórico narrado con partes, digamos, o funciones que cumple la novela. ¿Cómo te cuentan una historia, digamos? Todo depende de qué lado se centre también el narrador. La novela histórica nace en el siglo XIX, en pleno romanticismo, con Walter Scott, que hace una serie de novelas que se vendían por fascículos ambientadas en la Edad Media inglesa. En las novelas históricas justamente aparece como una cosmovisión del momento que está representando, que es realista y costumbrista, y replica, digamos, el sistema de valores y de creencias que se utilizaban en esos momentos. Los hechos son verídicos algunos, pero con personajes inventados, y se sitúa justamente en un momento histórico concreto, y los hechos históricos que verdaderamente sucedieron ayudan al argumento. Justamente todas estas novelas tienen como un anclaje siempre en novelas de aventura generalmente. ¿Por qué? Porque son los hechos los que inventados y no inventados los que van predominando en la historia, ¿no? Y arman entre todas las historias un telón de fondo o un pretexto para la acción. Porque muchos sabemos que se completa toda la secuencia de estas historias y estas novelas con la imaginación del narrador. O sea, no son puramente... A ver, no son puramente verídicos. ¿Se entiende? No es un manual, digamos, las historias de sí, es algo, hay cierta histórica. Subjetividad del parte del Claro, siempre va a haber una visión, va a haber un recorte que es de la persona que lo va a narrar. Uh-huh. Justamente esto tiene que los relatos históricos
pueden tener mayor o menor grado de profundidad. O sea, hay novelas que por ahí son más densas y te dan más datos, tanto de años como de documentación y demás, y hay otras que no son tocan un tema determinado. Bueno, a veces la historia justamente de los personajes y la que se va contando se convierte en un pretexto para exponer las teorías y los documentos. Pero ahí también tocamos un límite y un borde que estamos hablando, que tiene que ver que se acerca más a la biografía o al ensayo. Siempre, nunca los bordes son, nunca se puede etiquetar y encasillar algo. Pero bueno, tratamos de más o menos diferenciarlo. Sí, salvo las matemáticas. Salvo las matemáticas que son exactas, sí, tal cual. La novela histórica nace como una expresión, digamos, artística que está vinculada también a la nostalgia ante los cambios de las costumbres y de los valores. Justamente se pueden dar varias lecturas sobre esto. Por ejemplo, un pasado que se reconfigura como refugio, como evasión, o una crítica hacia el pasado, una crítica hacia la moral o hacia la parte educativa, digamos, una crítica al viejo régimen, una crítica, digamos, de la parte didáctica. O sea, porque sabemos que todos los libros enseñan algo mínimo, pero todos los libros tienen una parte didáctica. Exige una preparación documental, con fuentes, con periódicos, con revistas de la época. Obviamente nadie va a traer a una novela histórica un hecho que por ahí no esté cotejado, digamos, con la realidad. Se trata en realidad de un relato que en realidad no se le puede exigir, justamente que estamos hablando, una redacción precisa del contenido, digamos, o del hecho histórico en sí, porque muchas veces estos se narran los acontecimientos, pero apelando a la imaginación justamente del escritor, porque no se tiene una explicación o un registro exacto de lo que sucedió. O sea, todos podemos hablar de la toma de la Bastilla en 1789, pero realmente lo que sucedió, siempre vamos a agregar un personaje, siempre se va a sacar una parte, siempre se va a agregar justamente para ir llevando la novela, o sea, para ir atrapando al lector en esta lectura. Tengo otra, el Martín Fierro. ¿Qué tiene? No, el Martín Fierro no es una novela histórica. Es ficción. No es ficción tampoco, es una poesía, es una poesía que está escrita en prosa. Ah, está bien. Bueno, justamente a veces lo que sucede es que se dan un giro final importante en el final del relato para justamente como esto, como sorprender al lector, ¿no? Y que el lector no se aburra. Después estos hechos históricos que fueron pasados por la novela histórica pasan y se reconfiguran, porque es una transposición de sus soportes, al cómic histórico, por ejemplo. Entonces tenemos grandes novelas como Asterix, que cuenta la Galia, pero la Galia no romana. Tenemos Maus, que hablaba sobre los campos de concentración nazis y lo que sucedía en ellos. Eran unos ratones. Claro, unos ratones, sí. En el colegio. Sí. Entonces. Después pasaron al cine, por ejemplo, podemos ver la batalla de los Termópilas en 300, o en Espartaco, podemos ver toda la parte, digamos, de lo que sería la reconstrucción de Gladiador. Gladiador, tal cual, son novelas, tal cual, son hechos históricos que sucedieron, pero en realidad todo lo real, todo lo otro es ficticio. Sí, rescatando al soldado Ryan. Y por ahí tiene una parte real y otra parte ficticia. No sé qué guerra, la verdad que no me acuerdo ahora en qué guerra preciso. Desembarco de Normandía, ¿no? Sí, bueno, el desembarco de Normandía existió, pero no sé si existió realmente el soldado Ryan y gente y un pelotón buscándolo por toda la Claro, pero la batalla esa de alguna la batalla manera existió tal cual. Y bueno, después vemos unas cosas, son estas historias también, estas novelas históricas pasadas a las series, como en Roma o como Los Tudors. Hay un montón de novelas así. Y después tenemos la novela que es totalmente ambientada, como Velvet, que no es real, todos los personajes son ficticios y la Galerías Velvet nunca existió. Esas son, digamos, las diferencias entre una novela histórica y una ambientada en la época. Sí, me quedó todo muy confuso. No, está clarísimo, está buenísimo. Porque y la parte es muy amplio. de los escritores sí. que se imaginan cosas adentro. ¿El Miocid qué es? El canto del Miocid, pero no son novelas, eso es un canto. Claro, vos estás es hablando como de la novela. Odisea o la Odisea de Homero, ¿no? Tampoco es una novela. Si bien está basada en hechos históricos importantes, como Troya pone, creo que no, los viajes de Ulises, que existió, digamos, y fue real en ese momento, la realidad es que los hechos no existieron. ¿Quién va a pelear, digamos, Hércules? Nunca encontró la manzana de oro, no existe, nunca bajó al inframundo tampoco a buscar. O sea, esas cosas no existen. Claro.
Bueno, muchas gracias, Liv. Te desilusionó, ¿eh? No, aparte desde mi ignorancia no se identifican Bueno, una hay novela de una frase poesía. de una canción que dice: si la historia la escriben los que saben, pero eso no quiere decir que sea la verdadera historia. Y no, porque siempre está atravesada por la persona que va a escribir eso. Por más que sea un hecho histórico y uno lo quiere representar y documentar tal como estuvo, es mentira. O sea, ningún historiador es objetivo del todo. Siempre va a poner parte de sí y siempre Claro. va a estar sujeto, y vamos a un periodo y a una geografía. Claro. Entonces es como que va a estar siempre sujeto a un periodo histórico y a un espacio temporal. Entonces es como que... Bueno, Siempre aprendimos un poco de la interesante, novela sí. histórica. Sigamos con música. No te va a gustar en vivo, Arde.